Buenas, mis hermanos y hermanas. La verdad que en este momento en que hago la grabación de la clase de la introducción, este primer video, no sé con qué tipo de grupo cuento, si son únicamente religiosas o también hay religiosos. De todas maneras, les doy la bienvenida a este curso de formación bíblica en el programa de la formación permanente. Igualmente no sé si algunos o todos han estado conmigo ya en cursos anteriores o son también nuevos para mí y yo nuevo para ustedes. Como les decía, de todas maneras les doy la bienvenida y hago mi presentación. Mi nombre es José Miguel. He sido facilitador en, en este instituto de la formación bíblica. Y con ustedes me han asignado ahora, me han pedido el favor que les colabore en este estudio sobre la Sagrada Escritura en su visión general. Esto es, tomando tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y como lo podemos apreciar entonces en la diapositiva de portada, mmm, tenemos varias imágenes que hablan de esta experiencia que estamos realizando, ¿sí? Dentro de la vida religiosa hemos tenido una formación y nos seguimos formando. Por eso hablamos de formación permanente. Y qué importante es que tengamos también la formación bíblica, que es el fundamento de todas las demás formaciones que podamos tener, humana, cristiana, teológica, espiritual, pastoral. De mi parte, entonces, manifiesto ya mi disponibilidad para acompañarlos en este curso y luego también en las inquietudes que puedan surgir y en las cuales yo pueda también participar para ayudarles a aclarar las dudas o dificultades que se puedan presentar. Vamos a dar comienzo con nuestra oración. Para la oración, entonces, es encomendarle el trabajo que vamos a realizar en nuestro curso, pidiéndole al Señor la asistencia del Espíritu Santo. Y lo hacemos por mediación de San Jerónimo, que es el patrono de los estudios bíblicos, por lo tanto el patrono de quienes estudiamos la Sagrada Escritura. En este momento es nuestro santo patrono también. A través de él entonces vamos a invocar la asistencia del Espíritu de Dios. Iniciamos invocando el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me acompañan y la rezamos al unísono. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima tierna y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Jerónimo ruega por nosotros. Bueno, este primer videito es para hablarles a manera introductoria lo que va a ser nuestro curso. Ya les decía, y estamos enterados, es un curso sobre Antiguo y Nuevo Testamento, es decir, toda la Sagrada Escritura, pero apuntando ya más concretamente a lo que encontramos aquí formulado. En primer lugar, cómo leer y entender la Biblia. La Biblia es la expresión común de la gente para referirse a este libro. Nosotros como estudiantes en Biblia la mencionamos más técnicamente la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces, cómo leer y entender la Sagrada Escritura o la Biblia. O también formulado de otra manera, ¿ve? Cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar la Sagrada Escritura. Interpretar es saberla leer y entender. Esos dos en verbos se funden en un tercero y en uno solo, interpretar. Y de eso se trata cuando estudiamos la Biblia, ¿no? Tener los elementos necesarios para poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura. Y una vez tengamos esa riqueza del conocimiento de la palabra de Dios, entonces se va a fortalecer nuestra vida de oración. Como religiosos que somos, entonces sabemos que
nuestro elemento fundamental es la oración, es nuestro alimento espiritual. Y en la oración, cuando rezamos la liturgia de las horas, encontramos siempre algún texto bíblico. Siempre estará presente la Sagrada Escritura. Y la medida entonces que tengamos conocimiento de la Sagrada Escritura, se va a enriquecer nuestra vida de oración y se va a fortalecer nuestra vocación religiosa. También a la par de la Biblia vamos a estar manejando un documento muy particular de la Iglesia, que es el- la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, cuya citación se hace de la siguiente manera: D de Dei, V de Verbum, Dei Verbum, y la Biblia se cita por capítulos y versículos. Los documentos de la Iglesia se citan es por numerales. En este caso, entonces, la Dei Verbum número 12. Con esto, entonces, también les advierto y les aconsejo y les pido encarecidamente que a medida que vayan apareciendo ya sean textos bíblicos o textos del magisterio eclesiástico, por favor, detengan la grabación y busquen el documento, la Biblia o el documento de la iglesia, abran, busquen el texto, léanlo, pero como se dice siempre en el ambiente del estudio bíblico, leer, pero no simplemente leer, sino leer inteligentemente. ¿Qué es leer inteligentemente? Que seamos muy conscientes que no estamos leyendo una revista cualquiera o un periódico, sino que estamos leyendo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hay que leer de manera pausada y entendiendo, comprendiendo cada una de las palabras que estamos leyendo. Eso es leer inteligentemente. Asimismo, entonces, con los textos del magisterio eclesiástico. Con esas dos observaciones que quiero que las tengan siempre muy en cuenta, vamos a continuar. Les recuerdo, por si ya han estado conmigo en cursos anteriores y para quienes por primera vez lo hacen, es que tengamos muy presente estos criterios que son propios de la iglesia, nuestra amada iglesia católica. La iglesia católica tiene una doctrina y tiene una enseñanza, la doctrina que va a enseñar. Pero la doctrina y la enseñanza de la iglesia tienen un triple fundamento, tres bases, tres columnas muy sólidas y muy fuertes. Hoy por hoy, como muchas otras cosas, cuestionadas y que se quieren eliminar. Pero lo que le da solidez a la iglesia es precisamente este triple fundamento. Y por eso entonces hablamos de un trípode. La imagen que tenemos acá en la diapositiva es la de un trípode, trípode. Ahora, tan solo que es un trípode de fotografía o para fotografía, pero que lo he tomado acá porque nos permite explicar y entender mejor el discurso que aquí les presento, ¿no? ¿Cuál es ese trípode que contiene la doctrina de la iglesia y su enseñanza? Entonces, vemos que este trípode, pues como lo indica su término, trípode, son tres bases, ¿sí? Tres patitas que van a sostener lo que conocemos el trípode. Y en materia de doctrina en la iglesia, el trípode es la primera columna y la central es esta que llamamos la Sagrada Escritura o la Biblia. ¿Eh? Esa es la piedra fundamental. Pero hay otras dos que no pueden faltar. Si falta una de ellas, el trípode se nos cae. Quitémosle una patita o que se nos dañe una patita o que se nos afloje nada más, queda lunanco y la fotografía no va a quedar bien. Entonces las cosas empiezan a caminar mal. Tienen que estar las tres y muy bien puestas. La Sagrada Escritura, la segunda es la tradición, la llamada tradición de la iglesia. Y la tercera es el magisterio de la iglesia o magisterio eclesiástico, o sea, la enseñanza oficial de la iglesia. Y ese magisterio es lo que aparece expresado en los documentos de la iglesia. Para nuestro caso, el documento que va a ser de cabecera
va a ser el documento nuevamente, la Dei Verbum. Ya habíamos citado la Dei Verbum número 12. Ahora, para que iluminen y entiendan mejor lo que yo les estoy diciendo, que no es mío, sino que es doctrina de la iglesia, por favor, paran la grabación, buscan la Dei Verbum y leen los numerales. Aquí dice 8-10, los numerales 8, 9 y 10, del 8 al 10. Ahora, si tienen el documento de la Dei Verbum, el documento del Concilio Vaticano II en su casa, pues mucho mejor. Lo abren y lo pueden mover para lado y lado de manera fácil. Si no, entonces en la misma plataforma que tenemos nosotros de estudio, ahí se les ofrece a ustedes el documento, el link del documento, lo abren y tienen el documento a su disposición. Entonces, total que no nos podemos quedar sin leer inteligentemente, o sea, con carácter de estudio, ¿sí? Estos numerales. Vamos a tener también como instrumentos de trabajo, ¿sí? Fundamentalmente estos tres, ¿sí? De primera mano. El primero de ellos, y sobra resaltarlo, es la presencia del Espíritu Santo. Y hemos empezado precisamente el curso invocando al Espíritu Santo. Y lo haremos en cada oportunidad que nos encontremos. ¿Ve? El Espíritu Santo, el primer instrumento. El segundo instrumento precisamente es nuestro objeto de estudio. Como pueden apreciar acá, ¿ve? Es una fotografía de una Biblia abierta. ¿Ve? Y conocedores ya de la Sagrada Escritura, sabemos qué tipo de Biblia tenemos aquí al frente. Nada menos que la Biblia de Jerusalén. ¿Ve? La Biblia más recomendable. Todas las Biblias, por ser Biblias, son palabra de Dios y son iguales. Pero de acuerdo a lo que, para lo que se necesite, para lo que yo la voy a ocupar, entonces se recomienda una u otra. Si es para el trabajo apostólico, el trabajo con los fieles, el trabajo con el común de la gente, esta Biblia pues es maravillosa y fabulosa, pero no es la más apropiada para llegarle a la gente. Para llegarle a la gente por la cuestión de las traducciones, del vocabulario, yo recomendaría o se recomendaría la Biblia, por ejemplo, latinoamericana o la Biblia Dios habla hoy. Eso como para el trabajo pastoral o como para lectura simplemente personal, ¿sí? De oración, de meditación. Pero si ya es para estudio de la Sagrada Escritura, entonces hay otras clases de Biblias que les digo, es la misma palabra de Dios, pero su presentación es muy especial y se conocen con el nombre, se les llama así, Biblias académicas, que son Biblias muy técnicas, muy científicas, porque están muy ligadas al texto original, tratan de ser muy fieles al texto original en sus traducciones. Nosotros de la Biblia no tenemos el texto original, sino traducción al español. Entonces, estas Biblias llamadas académicas son muy cercanas al texto original y ofrecen otros pluses, ¿sí? Otros favores de más. Y entre ellas, ¿ve? Hay varias, no, la Jerusalén no es la única, hay varias como la Nueva Biblia Española, la Biblia del Peregrino, ¿ve? Esas son Biblias académicas. Pero la más representativa de todas y la que oficialmente se emplea en la iglesia, nuestra iglesia católica, como Biblia de estudio, es la llamada Biblia de Jerusalén, de la cual una de las tantas ediciones que hay es la que les tengo ahí al frente en la diapositiva. Primer instrumento, el Espíritu Santo. Segundo instrumento, la Sagrada Escritura. Tercer instrumento, los documentos del Concilio Vaticano II. Para nuestro caso concreto, en lo que tiene que ver con el estudio de Sagrada Escritura, es el documento de la Dei Verbum. Y ese sería entonces el documento que vamos a estudiar. Como les digo, si no tienen el documento, lo tienen en internet y la misma plataforma se los ofrece a ustedes. En el caso de la Biblia igualmente, como es instrumento de trabajo, entonces siempre vamos a estar de la mano con el Espíritu Santo y a la mano la Sagrada Escritura
y el documento era de Verbo. Y con la Sagrada Escritura, entonces, les decía, esta es la recomendable. Si la tienen de manera personal o la tienen en casa por parte de la comunidad, pues mucho mejor. Tomen esa Biblia para estudiar, para la clase. Y luego, si no la tienen, entonces no les estoy exigiendo que tienen que tenerla, ¿no? Trabajan con la que tienen. Eso sí, que sea una Biblia católica, no una Biblia protestante, porque la Biblia protestante tiene 6 libros menos. La Biblia católica tiene 6 libros más. Y luego, también en la vida, si hay una oportunidad o tenemos esa oportunidad en que la familia o los amigos, la gente, por motivo de cumpleaños o por alguna otra circunstancia, con confianza nos dicen, ve, quiero hacerle un regalo, pero no sé en su medio qué es lo que más necesita, qué quisiera que le regalara. Pidan, es la oportunidad de pedir que le regalen una Biblia de Jerusalén, que es no solamente de gran valor económico, sino de gran valor para el estudio de la Sagrada Escritura. Y como religiosos, pues es primordial el estudio y conocimiento de la Sagrada Escritura. Bueno, esos son los instrumentos de trabajo primarios que nunca nos pueden faltar. Y luego tenemos otra serie de instrumentos de trabajo que podríamos llamar complementarios. Lo que comúnmente cuando hacemos un curso, un estudio en la universidad o en el colegio, los profesores nos dan como bibliografía. Y en materia de Sagrada Escritura, la bibliografía es abundantísima. Yo tan solo aquí me limito a estos 3 documentos que son muy sencillos, pero muy prácticos y muy útiles en lo que nos ofrecen su contenido. Son 3 obritas pequeñas, incluso su presentación no es de libro, sino de folleto, que son obra de un sacerdote biblista francés, Etienne Carpentier, y se titulan Para leer la Biblia, para leer el Antiguo Testamento y para leer el Nuevo Testamento. No es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, no es la Biblia, pero sí son comentarios. La Biblia nos dice una cantidad de cosas, de mundos que nosotros no conocemos. El autor nos ayuda con su estudio científico a acercarnos mucho más desde ese punto de vista a los textos bíblicos. Y no necesitan comprarlos. Si los tienen en las bibliotecas de sus casas, pues fabuloso, pueden acceder con ellos sin mayor facilidad. Pero si no, no les exijo que los compren, sino que también tenemos la facilidad de encontrarlos en el Internet. Y aquí incluso les ofrezco para cada uno el link correspondiente, que al pisarlo le abre a usted ese texto. Esos 3 textos inicialmente que los formulo de parte mía, de manera personal, y luego a nivel de nuestras directivas en la formación para los religiosos, de la vida religiosa, se nos recomienda para este curso este librito, que está centrado en esta línea nada más, en la alianza. Yo lo voy a tocar también en mi curso, pero en determinado momento, más adelante. Pero se nos recomienda este trabajo que también es muy bueno y aquí igualmente se les ofrece a ustedes el link para acceder a él. Total que no tienen que meterse en costos, sino sencillamente en esfuerzo, en empeño y en dedicación. Bien, con todo esto va creciendo esa expectativa y ese deseo de aprender cómo leer y entender la palabra de Dios. Algo fascinante y sobre todo para nosotros como religiosos. Adentrándonos ya a lo que es nuestro objeto de estudio, la Sagrada Escritura, otras observaciones iniciales muy importantes que nos ayuda de principio a empezar a comprender la Biblia de una manera más real, más cierta y más fecunda. Con estas 3 aristas o estas triple visión, ¿sí? Como distintos ángulos en que vemos la Biblia. El primero de ellos es el que es común a todos, incluso el de nosotros. Antes de hacer un curso de Biblia, ya nosotros teníamos esta concepción por la formación que tenemos en el hogar o luego en la parroquia, en la catequesis, ¿no?
Cuando vemos, por ejemplo, esta imagen que está de fondo en la diapositiva, cualquier persona, sin hacer un curso bíblico, sabe interpretar lo que está en la fotografía, ¿sí? Hay una persona que tiene un lapicero en la mano y tiene un libro en la mano, igualmente un cuaderno, ¿ve? ¿Y qué está haciendo? Que está leyendo y está estudiando un libro. Y la persona identifica que ese libro es la Biblia, y lo llama así la Biblia. Y ahora, ante la pregunta, ¿y qué es la Biblia? En el mundo todos respondemos con la misma respuesta. La Biblia es la palabra, el libro de la palabra de Dios. Es el concepto fundamental que todos tenemos. Y está bien, eso es cierto. Y lo estamos diciendo todo, pero también, de alguna manera, no lo estamos diciendo todo o no estamos diciendo nada inclusive. Si nos quedamos únicamente con esta apreciación sobre la Biblia es la palabra de Dios. Esto que yo les estoy diciendo nuevamente, ve, lo enseña el Concilio Vaticano II en el documento de la Dei Verbum. ¿Cómo se lee ahora esta cita? Dei Verbum numerales uno, aquí no hay un guión, sino hay un punto, es un signo diferente. Entonces el punto significa corte y salto. Entonces, Dei Verbum numeral 1 y luego salto al numeral 7. Numerales 1 y 7. Así se lee esta cita. Dei Verbum numerales 1 y 7. Para ilustrar por qué la Biblia es palabra de Dios, cómo la Biblia es palabra de Dios. Esa es una primera visión que decía la fundamental, pero algo novedoso para de pronto algunos de ustedes, si no para todos, ve, es también tener otra apreciación sobre la Sagrada Escritura, sin perder de vista la inicial, la primera, y es esta: entender, ver la Biblia como el libro de la revelación. Revelación significa manifestación. Y entendemos nosotros ya, como religiosos, que entonces sería el libro de la manifestación de Dios, de la revelación de Dios. ¿Qué significa esto? Que es el libro a través del cual Dios se nos da a conocer. Un Dios que es misterio, un Dios que es uno solo, pero que es trinitario. Entonces, ¿cómo es Él? ¿Sí? ¿Quién es y cómo es Él? Eso nos lo presenta la Biblia a lo largo y a través de cada una de sus páginas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Eh? Esto que les estoy diciendo, entonces, por favor, ustedes lo documentan y lo complementan con la Dei Verbum numerales 2, 6 y 11. Ya les expliqué cómo se interpreta la sigla. Y la tercera óptica, la tercera visión de la Biblia es esta también muy importante: ver la Biblia, considerar la Biblia, tenerla como el libro que nos relata una historia, pero no es una historia universal, no es una historia patria, sino que es una historia de la salvación. Y esto es, ya nos habla del proyecto de Dios, forma parte de la revelación de Dios. La revelación de Dios es quién es Él y luego qué propuesta tiene Dios para el hombre. Y eso se conoce como plan de salvación. Y por eso la historia tiene ese mismo calificativo, una historia de la salvación. Y cuando hablamos de historia, entonces son hechos reales, son hechos concretos, no es mera doctrina, no es mera enseñanza, no es mero parlamento, sino que son acontecimientos que se han dado en la historia, en el mundo. Esto lo complementamos con el estudio de la Dei Verbum números 3 y 14. Una triple óptica, una manera triple de ver la Sagrada Escritura como de diferentes ángulos cuando la tomamos desde fuera, cuando la vemos desde fuera. ¿Ve? Antes de abordarla, si lo tenemos esto claro, ya empezamos a entender la Sagrada Escritura. Y luego entonces vamos a verla desde dentro, y desde dentro también tenemos una doble óptica fundamental. ¿Cuál es esa doble óptica? Primera es que la Biblia toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, toda la Biblia es trinitaria. ¿Qué estamos diciendo con la expresión que la Biblia es trinitaria? Trinitaria viene de Trinidad, del misterio y la Santísima Trinidad, o sea, del misterio de Dios, como es Dios, Dios que es trino, uno solo pero trino,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando decimos que la Biblia es trinitaria, entonces es que en toda la Biblia está presente, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están presentes. No solamente uno ni dos, no, los tres a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Ese es el primer criterio, la primera visión interna de la Biblia. Y la segunda es que, siendo trinitaria, es eminentemente cristocéntrica. ¿Qué significa cristocéntrica? Dividimos la palabra Cristo y céntrico, centro, Cristo que es el centro. Siendo trinitaria, la figura central es la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que se encarna y se hace uno como nosotros para mostrarnos y enseñarnos quién es y cómo es el Padre, primera persona. Y luego nos habla y nos promete y nos da la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y toda la Biblia va a girar entonces en torno a la persona de Jesús, revelándonos al Padre y revelándonos al Espíritu Santo. Por eso entonces decimos es trinitaria, pero eminentemente cristocéntrica. Y lo uno no desdice lo otro, no lo niega, ni lo minimiza tampoco. Con los siguientes cuadros vamos a ver entonces en las siguientes diapositivas lo que llamamos una estructura general de la Sagrada Escritura. Como religiosos, como estudiosos en Biblia, nosotros tenemos que tener claro ya esto en nuestra mente. ¿Cuál es la estructura interna de la Biblia? Sí, tenemos ese conocimiento primario que lo tiene todo el mundo. ¿Cómo está organizada la Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, exacto. Las dos grandes divisiones que tiene la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero ¿cómo está organizado, estructurado el Antiguo Testamento? ¿Cómo está organizado y estructurado el Nuevo Testamento? Esta diapositiva nos ayuda. Aquí tenemos la Biblia, es nuestro libro, que para nosotros en la formulación aparece como en singular y efectivamente cuando lo tomamos materialmente es un solo libro, el libro de la Biblia. Pero cuando abrimos la Biblia entonces encontramos el significado de la palabra Biblia original, que es del griego, biblos. Biblos en griego significa en español en el plural libros, no libros sino libros en plural. ¿Por qué? Porque efectivamente la Biblia, la católica nuestra, tiene 73 libros. 73 libros nos da a nosotros para organizar una pequeña biblioteca en nuestra casa, ¿sí? Son 73 libros. De esos 73 libros que ya decíamos están divididos en Antiguo y Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento son 46 libros. La mayor parte de los libros están en el Antiguo Testamento. Y luego el Nuevo Testamento está conformado por 27 libros nada más. Por eso entonces el Antiguo Testamento es mucho más grande y el Nuevo Testamento es más pequeño. No es que se trata de dividir la Biblia por mitad y la mitad para un lado, Antiguo Testamento, y la mitad para el otro, Nuevo Testamento. No, no, no. Sino que lo dividimos de esta manera, por los libros que la ocupan. Y luego, internamente, estos 46 libros que forman parte del Antiguo Testamento también tienen una estructura. Los libros no fueron colocados ahí al azar, ni tampoco ya como religiosos y como estudiosos en Biblia, nosotros ya sabemos que la Biblia no se escribió como aparece en nuestro texto sagrado, ¿sí? O sea que el autor sagrado empezó a escribir Génesis 1.1, 1.2 y etcétera, etcétera, hasta terminar con el Apocalipsis. No, 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 los libros fueron surgiendo de manera aislada y mucho tiempo después se fue organizando todo este material y se fue estructurando la Biblia hasta llegar a la estructura que hemos heredado nosotros en la iglesia. ¿Y cuál es esa estructura? Para el Antiguo Testamento, entonces, aparecen estos 46 libros formados en estos bloques, como pequeños grupos internamente. Ahorita, a través de otra diapositiva, vamos a apreciar mejor visualmente lo que aquí les estoy diciendo, ¿sí? Aquí tenemos como la lista, vean, el Pentateuco y todos con estos nombres no los podemos cambiar, estos son términos universales y luego en ese mismo orden, no los podemos alterar. Es la manera como aparecen en la Sagrada Escritura. Pentateuco, libros históricos, libros proféticos, libros sapienciales, libros poéticos y libros didácticos.
¿Por qué forman bloques? Porque aquello que nosotros ya conocemos por Biblia en las introducciones generales, por los géneros literarios. Una manera es la presentación de un libro histórico a lo que es un libro profético, la manera como viene narrado. Lo mismo, un libro profético es distinto a un libro sapiencial. Por eso entonces que debido a esas características se dan unas clasificaciones. Y eso mismo sucede para el Nuevo Testamento. Son 27 libros, pero organizados de acuerdo a su género literario en evangelios, el libro de los Hechos, luego las cartas, una de Pablo, otra de los demás apóstoles y finalmente el Apocalipsis. Con esta otra diapositiva tenemos otra explicación de lo mismo, de la Sagrada Escritura dividida en dos partes. Antiguo Testamento a la izquierda, Nuevo Testamento a la derecha. La Biblia, que es la palabra de Dios, formada por 73 libros. En el Antiguo Testamento, ¿qué tenemos? Que comienza con el relato de la creación y termina con el nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento, ¿cómo comienza? Comienza con el nacimiento de Jesús. ¿Qué nos narra el Antiguo Testamento? Son escritos redactados antes del nacimiento de Jesús. Los evangelios nos narran el mensaje de la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia. En el caso aquí del Antiguo Testamento, ¿qué nos narra? Nos narra la historia del pueblo de Israel y está formado por 46 libros. En el Nuevo Testamento nos enseña un mensaje de salvación y luego son escritos todos estos libros del Nuevo Testamento después de la muerte y la resurrección de Jesús. Y el total de los libros son 27. Ahora, esto que les digo así como de manera muy general y a manera de discurso, sí lo vamos a organizar ya físicamente, materialmente, como de la biblioteca que les hablaba, tendríamos lo siguiente, ¿ve? Un estante aquí, el de la izquierda, para el Antiguo Testamento y otro estante de la derecha para el Nuevo Testamento. Y organizaríamos cada uno de los libros, si los tenemos de manera individual cada libro, entonces de acuerdo a sus bloques, vea, Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Y luego colocados cada uno en su puesto que deben, que es el nombre y el orden. El Pentateuco formado por Génesis, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio, ¿ve? En ese orden y con esos nombres. No los podemos alterar, sino están ubicados así en la Biblia. Lo mismo entonces los libros históricos, los libros proféticos y los libros sapienciales. Y de igual manera estaría organizado el Nuevo Testamento. Si nosotros logramos asimilar esto, el conocimiento de la Biblia, estas estructuras las tenemos mentalmente, esto nos va a facilitar incluso ya en el modo práctico, cuando nos dan una cita bíblica, y no nos podemos demorar una eternidad buscando la cita, encontrando la cita, sino que con este conocimiento encontramos con facilidad y rapidez el texto que se nos ha indicado. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, que mm, busquen o se nos lea, por favor, el texto del Deuteronomio capítulo 4, versos 6 y siguientes. Entonces, yo con este conocimiento no me voy a poner a buscar el Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Yo ya sé que es del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento son 46 libros y 5 bloques. ¿Dónde lo voy a encontrar? Entonces, no lo voy a buscar en sapienciales, no lo voy a buscar en profetas, no lo voy a buscar en históricos, sino que yo sé que está en Pentateuco y que el Pentateuco es el primer bloque de libros. ¿Eh? Y que dentro del Pentateuco el Deuteronomio es el último libro del Deuteronomio, el quinto libro. Entonces, todo esto me da a mí agilidad y rapidez para encontrar el texto bíblico. Con esto, entonces, dejo este primer videito grabado para que vayamos ambientándonos cada vez más en lo que queremos, el conocimiento global de toda la Sagrada Escritura. Continuaremos entonces ahora con un segundo video.